Buenas. El día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que es el quinto uno, ¿no? El nervio oftálmico. Es un poco pesado el nervio, así que hay que ir un poco pausado, ¿ya? Pero es importante porque también hay muchas preguntas aquí. Para comenzar, siempre recuerden de que las ramas, el quinto 1, quinto 2 y quinto 3, que nacen del ganglio del trigémino, ¿no? O ganglio de Gasser, que se encuentra en el cubus de Meiker de la región petrosa, ¿no? Bueno, ahora, ya hemos hablado del quinto 2 y ya hemos hablado del quinto 3. Ahora hay que hablar del quinto 1, ¿no? El quinto 1 va a salir por la hendidura supraorbitaria, ¿no? ¿Ya? Formado obviamente por el ala mayor y el ala menor del esfenoide, pues, ¿no? Sale, ¿ya? Sale el quinto 1 y va a tener tres ramas, se va a dividir en tres ramas, ¿ya? La primera va a ser rama del nervio frontal, la segunda va a ser rama del nervio nasociliar y la tercera va a ser rama del nervio lacrimal, ¿ya? Entonces comenzamos por ahí. Nervio frontal, nervio nasociliar y nervio lacrimal. Solo quiero hacerles recordar que esto es un esquema, ¿no? Porque en la práctica hay muchos planos, ¿no? Muchas orientaciones anatómicas en el cual nosotros podamos ubicar estos nervios, ¿ya? Pero primero vamos a orientarnos de cómo pueden participar tanto a nivel funcional y estructural, ¿no? El nervio del quinto 1. Como había mencionado, de sus tres ramas, pues, ¿no? Nervio frontal, nervio nasociliar y nervio lacrimal, ¿ya? Pero antes va a enviar una rama comunicante, ¿no? Una rama comunicante llamada rama recurrente tentorial. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama tentorial? Va a tener como finalidad poder inervar sensitivamente a la hoz del cerebro y a la tienda del cerebelo. Recuerden de que el quinto 1 es 100% sensitivo, ¿ya? Ahora, de que por ahí lleguen fibras simpáticas y parasimpáticas, bueno, provienen de otros ganglios. Comencemos con el nervio frontal. Ahora, el nervio frontal, ¿ya? Pasa por fuera del anillo tendinoso común, ¿ya? Ahora, el frontal se va a dividir en dos ramas, un supraorbitario y un supratroclear, ¿ya? El supraorbitario, que es lateral, y el supratroclear, que es medial, ¿no? Ahora, el supraorbitario va a salir por la escotadura supraorbitaria, ¿no? Y va a llegar a poder inervar sensitivamente, ojo, al párpado superior, a su conjuntiva, al seno frontal y a la piel de la frente, ¿ya? Ese es el objetivo sensitivo del supraorbitario. Y el objetivo del supratroclear, ¿ya? Que va a ser dividido en ramas ascendentes y ramas descendentes que también van a colaborar en la inervación sensitiva de la piel, ¿no? Que se ubica en la zona supratroclear, ¿ya? Y que sale, ¿ya? El nervio supratroclear que sale por el extremo o el ángulo superoromedial de la órbita. Ahora, ¿por qué se llama supratroclear? Porque pasa por encima, ¿ya? De la tróclea, o sea, quiere decir que pasa cuando el músculo oblicuo superior, ¿ya? Da ese giro a través de la tróclea, entonces por eso se llama nervio supratroclear. Ahora, el nervio nasociliar es el único que pasa por dentro del anillo tendinoso común. El nasociliar tiene como dos ramas terminales, el etmoidal anterior, ¿ya? Y tiene como rama terminal el nervio infratroclear, ¿ya? Esas son sus ramas terminales sensitivas, ¿no? El etmoidal anterior y el nervio infratroclear, ¿ya? Pero en el transcurso de su recorrido hasta sus ramas terminales va a dar ramos comunicantes, ¿ya? Va a dar el ramo comunicante, el etmoidal posterior, ¿ya? Y va a dar como ramo comunicante para el ganglio ciliar. A veces, ¿no? También sale otro ramo comunicante directamente del nervio nasociliar que daría los nervios ciliares largos. Pero normalmente los nervios ciliares largos nacen también directo del tronco para el ramo comunicante del ganglio ciliar, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tienen estos nervios ciliares largos? Tienen dos importancias, ¿ya? Uno, que recuerden que el quinto 1 es 100% sensitivo, entonces va a recoger sensibilidad ¿de dónde? Del iris, de los cuerpos ciliares y de la córnea, ¿ya? Entonces, el objetivo sensitivo de los nervios ciliares largos es recoger sensibilidad de la iris, cuerpo ciliar y córnea. Pero también tiene un objetivo simpático,
¿ya? Un objetivo simpático que proviene del plexo carotidio, ¿ya? Entonces la información simpática proveniente del plexo carotidio va a permitir de que estos nervios ciliares participen al músculo dilatador de la pupila. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la pupila se dilate, ¿ya? Entonces también tiene información, pero ojo, no es que el nervio ciliar propiamente del quinto 1 tenga esa información, sino que guía la información simpática, ya, proveniente del plexo carotidio. Con respecto al ramo comunicante ciliar, ¿no? El ramo comunicante ciliar, como les dije yo, llega al ganglio ciliar, ya, llega al ganglio ciliar y va a recoger información sensitiva, ¿no? Va a recoger información sensitiva también proveniente específicamente de la córnea, ¿ya? Pero también al ganglio ciliar le va a llegar una información parasimpática, ¿ya? Porque también le puede llegar información simpática, como ya les había explicado, que la información simpática también puede estar en los nervios ciliares largos que van a dilatar la pupila, ¿ya? Pero en este caso, la información parasimpática que llega al nervio ciliar, ¿ya? Proviene del tercer par craneal, ¿ya? Proviene del motor ocular común. ¿Ya? Entonces, el tercer par craneal, ¿no? Que lleva la información parasimpática al ganglio ciliar, ¿ya? Va a permitir que la pupila, ¿no? La pupila se contraiga, ¿ya? Entonces, la información parasimpática proveniente del motor ocular común, tercer par craneal, ¿no? Va a hacer que la pupila se contraiga, ¿no? Y también va a permitir y va a actuar para el músculo ciliar en el cristalino. Recuerden, el cristalino, cuando se aplana es para ver de lejos y cuando se ensancha es para ver de cerca, ¿no? Entonces, también da información parasimpática para el músculo ciliar del cristalino, ¿no? En conclusión, el ganglio ciliar tiene fibras eferentes, provenientes ¿de dónde? Eferente del ramo comunicante para el ganglio ciliar del quinto 1, información sensitiva, tiene fibras simpáticas, o sea, eferentes simpáticas, provenientes ¿de quién? Del plexo carotidio para dilatar la pupila. También tiene fibras simpáticas provenientes del motor ocular común, que es el tercer par craneal, ¿no? Y que va a permitir de que la pupila se contraiga. El otro ramo comunicante del nasociliar es el etmoidal posterior, que va a ingresar por el agujero etmoidal posterior y va a ingresar por la lámina cribosa, ¿no? Ahora, esta lámina cribosa va a permitir de que ingrese a la cavidad nasal, ¿no? Entre y pueda dar la sensibilidad ¿de quién? Del seno esfenoidal específicamente. ¿Recuerden quién daba la sensibilidad del seno frontal? ¿No? El supraorbitario. ¿Y quién da la sensibilidad del seno esfenoidal? ¿No? El etmoidal posterior, ¿ya? Y sus ramas terminales del nasociliar va a ser, como les mencioné, el etmoidal anterior y va a ser el etmoidal infratroquear. El etmoidal anterior va a ingresar por el agujero etmoidal anterior, va a ingresar a la lámina cribosa, va a entrar a la cavidad nasal y va a dividirse en una rama interna y en una rama externa. La rama externa va a salir para poder inervar sensitivamente la nariz y el dorso, específicamente la lateral también, la punta de la nariz, ¿ya? Y la rama interna va a inervar toda la mucosa anterior de la cavidad nasal, ¿ya? Ese es el etmoidal anterior. Y el nervio infratroclear, ¿ya? Va a dar como finalidad a nivel sensitivo, información sensitiva de la carúncula y del saco lacrimal, ¿ya? Ese sería el nervio infratroclear. Por último, el nervio lacrimal. El nervio lacrimal va a tener solo información sensitiva, ¿ya? A nivel de la sensibilidad. Si bien es cierto, va a llegar al ganglio lacrimal para dar información sensitiva, pero su objetivo va a ser la conjuntiva lateral y va a ser el párpado superior lateral, ¿ya? Ahora, ¿quién da la información parasimpática para la glándula lacrimal? Va a ser, ¿no?, el nervio cigomático temporal. Pero ojo, tampoco es la información parasimpática, porque la información parasimpática, o sea, el nervio cigomático temporal solo va a guiar para que llegue al nervio lacrimal que se va a dirigir a la glándula lacrimal. A ver, no sé si me explico. Recuerden que el quinto 2, ¿cierto? Dentro de sus divisiones, una de sus ramas cigomáticas es la cigomática temporal, ¿cierto?
esta cigomática temporal se va a unir con el nervio lacrimal, ¿cierto? Y va a llegar a la glándula lacrimal, ¿cierto? Ya, hasta ahí todo bien. Pero, ojo, la información parasimpática para la producción de lágrimas de la glándula lacrimal no provienen ni del quinto 2 y tampoco provienen ni del quinto 1 del nervio lacrimal. Provienen del nervio facial, que, a ver, recordemos de que si bien es cierto, el ganglio óptico, ¿no? El ganglio óptico es parte del quinto 2, ¿cierto? Parte del quinto 2, ¿no? Pero al ganglio óptico le llega una información parasimpática del nervio vidiano. Recuerden, cuando hicimos quinto 2, el nervio vidiano enviaba la información parasimpática al ganglio óptico. ¿Y cómo se formaba el ganglio vidiano? Se formaba por el nervio petroso profundo y el nervio petroso superficial. El petroso profundo, ¿no?, proveniente del plexo carotidio, y el petroso superficial provienen de la división del facial a nivel intrapetrosa. ¿Recuerdan? ¿No? Vamos a recordar. Esta información parasimpática del petroso superficial proviene del núcleo lácrimo-muconasal, ¿ya? Que es uno de los núcleos del nervio facial. Entonces, sí, el nervio vidiano, ¿no?, el nervio vidiano se formó del petroso superficial y del petroso profundo, que viene del plexo carotidio, ¿no? Entonces, la información parasimpática proveniente del núcleo lácrimo-muconasal, ¿no?, y que va a llegar, esta información parasimpática va a llegar por medio del nervio petroso superficial, por medio del nervio vidiano al ganglio óptico. El ganglio óptico va a enviar su información parasimpática y va a utilizar al nervio cigomático temporal, que también se une al nervio lacrimal y que también va a utilizar la ruta del nervio lacrimal para poder llegar la información parasimpática al ganglio lacrimal. No sé si me deja entender, pero entonces el nervio lacrimal no es la información parasimpática, sino la información sensitiva. La información parasimpática para la producción de lágrimas de la glándula lacrimal es el quinto par craneal. Y con eso podemos finalizar toda la información del quinto 1. Y recuerden que este video estuvo motivado por... Muy bien, espero que hayan entendido. Muchas gracias.